Buenas noches. La Municipalidad de San José de Colinas en Santa Bárbara se declaró en emergencia, ya que 16 comunidades están a punto de quedar incomunicadas por el mal estado de la red vial. Estos son los detalles con Francis Espinal. Las lluvias han empeorado la situación de las carreteras y 16 comunidades a punto de quedar incomunicadas, lamentan autoridades municipales. La red vial del municipio prácticamente está destruida, hay comunidades que están al borde de ser incomunicadas y las lluvias continúan, pues definitivamente el vínculo que hay entre el casco urbano y la zona productiva cada vez se va a poner más difícil de transitar. Esto nos afecta y nos preocupa fuertemente. Lluvias fuertes en todo el departamento de Santa Bárbara que han ocasionado derrumbes e inundaciones. Tenemos alrededor de 5 municipios sumamente afectados. Esto debido a algunos deportamientos de algunas quebradas y riachuelos, también deslizamiento. Esto teniendo las afectaciones de algunos ejes carreteros o vía carretera que están algunas comunidades todavía incomunicadas. Los habitantes solicitan a autoridades de gobierno una intervención antes de quedar totalmente incomunicados. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. Al menos unos 15 boquetes sin reparar sobre el margen derecho del río Ulúa amenazan con inundar al menos 65 comunidades en los excampos bananeros en el Progreso Lloro. La crecida del río Ulúa ayer comenzó a dejar fisuras en bordos recién hechos por la Secretaría de Infraestructura y Transporte CID en los excampos bananeros en Lloro. Ayer solo en una media rajadurita y ahorita que el río bajó se sentó todo el borde y hizo una cobertura como de 1/4 y más de como unos 3 metros para abajo. Entonces estamos a dispensas que si viene una tormenta o un huracán que están anunciando de aquí al sábado, yo creo que con eso lo vamos. La filtración del río Ulúa por un boquete sin reparar amenaza con inundar al menos 8 de las 65 aldeas que conforman los excampos bananeros. Sin reparar son 15. 15. Exactos, nosotros no mentimos, no somos políticos, pues. Sí. No, son 15. 15 boquetes son como 15, como este más o menos. Y comunidades afectadas son más o menos como 65. Yo quiero hacer una aclaración primero, ¿verdad? Ayer salió hablando por el mismo medio de hoy mismo la ingeniera Ailín de la CID de Norte. Ella dijo que nosotros presentamos muy tarde los proyectos, los paquetes, y nosotros desde el año pasado estamos luchando con esta situación, e inclusive ella nos ha acompañado. Solo en el margen del río Ulúa, los habitantes de los excampos bananeros estiman que hay 15 boquetes como este que quedaron sin reparar y que hoy amenaza con inundarlos si ingresa un fenómeno natural al país. En cámara, Javier Ábrego, José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. ¿Cómo estará el clima para las próximas horas? El pronóstico del tiempo a continuación con Francisco Zúñiga. Gracias, Edgardo, muy buenas noches, y a esta hora junto a don Walter Aguilar, las condiciones del tiempo que van a prevalecer en estas últimas horas de este día jueves, de esta noche. Muy buenas noches, don Walter, ¿qué tenemos para las últimas horas de este día? Bueno, no hay mucha variación en la atmósfera, vamos a seguir observando el ingreso de humedades desde el Mar Caribe y también desde el Océano Pacífico, generando algunas precipitaciones en horas de la noche también para la región más que todo del sur, suroccidente y algunas áreas del occidente del país. El resto del país vamos a continuar en condiciones estables y secas. ¿Para mañana viernes se espera algún cambio en la condición climática? No, vamos a seguir en estas mismas circunstancias, con temperaturas al amanecer de unos 20-21 grados centígrados, un poco cálido, y ya hacia el mediodía las temperaturas van a alcanzar los 33-34 grados centígrados. Sí, cerramos este contacto contándole a los amables televidentes del noticiero Hoy Mismo estelar que para el domingo hay un monitoreo de una onda tropical. En efecto, así es, una onda tropical de baja amplitud, sin embargo va a generar abundantes nubes variables y también precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Gracias, don Walter Aguilar. A esta hora de la noche en Noticieros Hoy Mismo Estelar, actualización climatológica. Edgardo, retorno contigo, adelante. Muy buenas noches. Daños en cultivos por el aumento del afluente del lago de Yohó en el municipio de Zacapa, Santa Bárbara. Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. 25 manzanas de cultivos agrícolas en pérdidas
reporta la Secretaría de Agricultura y Ganadería, específicamente en el sector de la isla Zacapa, Santa Bárbara, debido a que las aguas del lago de Yohoa han invadido los cultivos. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo al señor Salomón Hernández, director de la SAC. Es considerable, ¿verdad? Es una manzana por productor, más o menos una producción estimada de unos 80 a 100 quintales por manzana de frijol, de maíz, perdón. Hemos estado monitoreando, ¿verdad? A nivel del departamento y hasta este momento solo en el municipio de Zacapa hemos presentado este tipo de pérdidas por inundación. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Gracias, Alexis Gutiérrez. En esta semana el cartón de huevos aumentó hasta 10 lempiras en el mercado San Pablo, aquí en la capital. Los consumidores que llegan al mercado San Pablo son sorprendidos por el alto costo del cartón de huevos, que ya se cotiza a 110 lempiras. 110 está el cartón y dentro de muy poco ni vamos a comer ya. Baja unos días, pero de ahí sube demasiado. El huevo es un producto esencial en la dieta de los hondureños, quienes aseguran que no les queda de otra que pagar su costo. Los huevos habían bajado, pero ya van para arriba otra vez. Muy caro, porque estaban a 80. Por su parte, los vendedores de huevos con factura en mano aseguran que ellos lo están comprando más caro y solo trasladan el incremento. 10 lempiras le subieron al cartón de huevos. Compramos a 100 lempiras el cartón y estamos vendiendo a 110. ¿Pero los productores qué les dicen a ustedes? No, que viniera el aumento y nada más, solo dice tal día ya viene más caro el huevo. ¿Qué tiene que hacer uno? Aceptar, porque ¿por dónde le vamos a hacer? En las últimas 2 semanas el cartón de huevos ha aumentado alrededor de 25 lempiras en el mercado San Pablo. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a Ocotepeque con Karen Valle, productores de cebolla a la espera de llegar a un acuerdo con el gobierno para asegurar el precio en el mercado. Un placer saludarle, licenciado Edgardo Melgar. Hoy ha sido Ocotepeque el escenario de protestas, y esto por parte de los productores de cebolla, quienes exigen al gobierno que se regule la importación de este producto y ellos puedan tener un mercado y un precio asegurado para su cosecha. Al parecer han iniciado el diálogo con el gobierno de la República y escuchamos al presidente de Cebolleros, Marlon Portillo. Esperemos que cumplan con lo que se está haciendo ahorita, porque de no haber respuestas prontas de que ya sea una ley lo que estamos pidiendo, volveremos a las calles y volveremos con más fuerza. No vamos a venir solo los productores, vamos a traer a los trabajadores de nosotros y a todas las familias para que haya más presión. Cabe resaltar que el rubro de la cebolla es uno de los que más genera empleo en esta zona occidental del país. Con este informe retornamos con ustedes a estudios principales de Noticieros Hoy Mismo. Muchas gracias, Karen Valle. Ceibeños claman por un nuevo cementerio público porque en el actual ya no hay espacio. Los 3 cementerios de La Ceiba ya están colapsados, algo que lamenta la población de esta localidad. Dirigirme a las autoridades a quien corresponda, porque este cementerio municipal ya colapsó, ya no hay a dónde enterrar los difuntos. Ya están usando la carretera que da acceso al cementerio porque ya no hay a dónde enterrar los muertos, y entonces le estoy pidiendo, ¿verdad?, a las autoridades, al señor alcalde, que por favor tome nota de esto, que necesitamos un terreno para un cementerio nuevo. Ante los constantes llamados de la población, las autoridades locales aseguran que ya hay opciones para un nuevo terreno. Hay un terreno que desde el punto de vista legal está totalmente listo para poder ser adquirido. Ese tema vamos a concluirlo en esta sesión que vamos a iniciar en los próximos minutos. Hoy queda ya casi en manos de la corporación decidir si el mismo es óptimo para que ahí pueda funcionar el nuevo cementerio, el cual urge también para la ciudad de La Ceiba porque tenemos prácticamente clausurado los 2 que actualmente están funcionando. A casi 3 años de la actual administración municipal, el pueblo ceibeño sigue señalando diferentes proyectos que aún no se han ejecutado. En La Ceiba, Nahum Monge, Noticieros Hoy Mismo. Son las 6 de la noche con 48 minutos. Este es el Noticiero Hoy Mismo Estelar. Estamos en vivo por la señal de TSI. Vamos a Comayagua. Nelly Martínez nos dice que el alcalde de Comayagua, don Carlos Miranda, niega actos de corrupción, o supuestos actos de corrupción en su municipalidad, que fueron denunciados ayer por el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA.
Buenas noches, licenciado Melgar y televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Desde Comayagua le informamos que el alcalde de Comayagua ha reaccionado al Consejo Nacional Anticorrupción, que jamás la alcaldía de Comayagua se ha visto involucrada en actos de corrupción y que reconocen hubo una falla, pero es de carácter administrativo. Ahí escuchemos. Hicimos todos los trámites de acuerdo a la ley, jamás hacemos un proyecto fuera de la ley. Lo que sucedió es lo que ya dije, que una falla de un empleado a quien tenemos que responsabilizar es el que nos hizo caer en este error, que lógicamente tiene la sanción relacionada con una penalidad administrativa. Con este informe, licenciado Melgar, desde Comayagua continuamos con usted a los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Verduras como el tomate, la lechuga, las papas y los bananos tuvieron una considerable rebaja esta semana en los mercados sanpedranos. La libra de tomates pasó de costar 15 a 10 lempiras, al igual que la papa, que bajó 10 lempiras la libra. ¿La papa? Estaba a 25, ahora está a 15. ¿A 15 lempiras? 10 pesos rebajó. ¿Qué otro producto bajó? El pataste. Ajá. El que costaba 10, cuesta 5. 5 lempiras. Sí. ¿El repollo? También está a 5 lempiras y valía 10. Eso la libra, ¿verdad? La libra, sí. ¿La cebolla? Bajó 5 lempiras, está 20 y valía 25. El cartón de huevos y granos básicos mantuvieron sus precios esta semana en el mercado El Rápido. Yo tengo un huevo de 90 lempiras y de 115, que es el más grande, el cartón. Ya. ¿En el aceite, Marlon? El aceite se mantiene el precio, 22 lempiras la libra. El arroz se mantiene a 13 lempiras la libra, frijol hay de 20 lempiras la libra. A pesar de la estabilidad en los precios de la canasta básica y la rebaja en las verduras, los precios siguen siendo altos, confirman los consumidores. Hoy se va más dinero ahorita, el presupuesto nos subió como a 400 lempiras más. ¿De veras? Sí, con todas las otras cosas que llevamos, así es, tienen que mejorar mejor los precios para nosotros poder surtir la canasta básica. Está bien arriba la canasta básica, no da casi el sueldo del salario mínimo, no da para... Hay que hacer otras diligencias para poder sustituirla con la luz. Imagine que esa luz como está de alta. Los distribuidores han anunciado a los comerciantes del mercado El Rápido que para las próximas semanas habrá un leve incremento al aceite por libra. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral aún no se han puesto de acuerdo y no han definido cuál va a ser el orden que van a ocupar en la presidencia del organismo electoral. No está definido todavía quién asumirá a partir de este mes de septiembre y por un año la presidencia del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién sería el nuevo presidente en septiembre de 2025 hasta septiembre de 2026? ¿Y quién seguiría en 2026 a 2027? No hay una definición todavía. La votación puede ser 2-1, es decir, por mayoría, o pueden estar los 3 a favor. Pero la cosa es que todavía no se ha definido por parte de los consejeros quién de ellos va a ocupar la presidencia a partir de septiembre de 2024 a septiembre de 2025. ¿Qué dice la Constitución de la República sobre ese tema? En su artículo 55 establece que los miembros propietarios del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral elegirán en su primera sesión al presidente y el orden de rotación de la presidencia, la cual se ejercerá por un periodo de un año. Ningún miembro propietario repetirá en la presidencia hasta que los demás la hubiesen ejercido. Todavía eso no ha ocurrido. Sin embargo, Ana Paola Hall, la consejera Ana Paola Hall, hoy en su cuenta de redes sociales decía: el pueblo hondureño requiere calma. El pleno se celebrará en legal y debida forma. Mi postura siempre será en favor de la democracia. No responderé a ataques, provocaciones internas. Consejo Nacional Electoral, pongamos a Honduras primero. Vamos al Consejo Nacional Electoral. Ahí se encuentra Fanny Zúñiga. Fanny, buenas noches. Muchísimas gracias, licenciado Melgar. Buenas noches. Así es, parte de lo que de horas de la mañana nos detallaba la consejera Cosette López es que ya tienen definidas sus posturas como partidos, por lo menos el Partido Nacional, pero que no lo iba a exponer hasta que se reunieran y fuesen convocados por la secretaria en el Consejo Nacional Electoral. Escuchemos brevemente parte de lo que nos detalló desde horas de la mañana. Bueno, en el CNE no representamos intereses políticos. En el CNE tenemos una constitución que dice que tenemos que estar por partidos políticos, pero aquí estamos por el pueblo hondureño y eso es muy importante porque en el balance de la democracia los intereses del país priman
y los partidos políticos, si también atienden a su naturaleza, también tienen que poner eso como prioridad. Entonces créame que nosotros no estamos desconociendo estas realidades, no es un tema del poder por el poder. Es un tema de la construcción de la reputación del proceso, de la protección de las cosas, de la paz del pueblo hondureño. Y lo que dije antes, el pueblo hondureño se merece certidumbre. Tenemos tantos problemas diarios. La vida doméstica de un hondureño es complicadísima, su vida diaria. Démosle paz al pueblo, démosle tranquilidad y certidumbre. Si las autoridades vamos a estar únicamente en un ring de boxeo, esto no va a salir bien. Tenemos que trabajar con conciencia. Palabras de la consejera Cosette López, que muy temprano ella llegó hoy al Consejo Nacional Electoral y obviamente fue cordial con nosotros al notificarnos cuáles eran las opciones que se tenían como consejeros. Sin embargo, no se han dado, es decir, los extremos para que haya pleno. Aquí lo que podemos confirmar, el licenciado, es que ya se fueron los 3 consejeros. El último en irse fue el señor Marlon Ochoa, que recientemente salió ya con sus vehículos. A la que sí observamos fue a la consejera Ana Paola Hall, y lo que sí observamos y se nos notificó fue la presencia de canes de la Policía Militar del Orden Público a lo interno del Consejo Nacional Electoral. Se dijo extraoficialmente que se hizo el llamado de parte de uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y en este momento ya incluso lo que no pasó anoche a esta hora, ya está completamente cerrado el acceso principal de vehículos en el Consejo Nacional Electoral y han notificado a las autoridades que no habrá pleno. Por hoy se descarta completamente, así que habrá que estar pendientes en las próximas horas. Muy bien, gracias Fanny Zúñiga por la información desde el Consejo Nacional Electoral. Un par de mensajes. El primero del Partido Nacional. En su cuenta de redes sociales, primero de Tomás Zambrano. Ambiente hostil y de chantaje por parte del Libre en el Consejo Nacional Electoral. Pidiendo información de la administración anterior, llevaron escuadrones antibombas, perros, seguridad de la Guardia de Honor, los ñángaras queriendo imponerse por la fuerza en la presidencia del CNE para manipular las elecciones al estilo Venezuela. Por el bien de Honduras, Partido Nacional y Partido Liberal Honduras no lo podemos permitir. El Partido Nacional, por su lado, dice el Consejo Nacional Electoral es autónomo y quienes gobiernan no deben ejercer ningún tipo de medidas de intimidación o amenaza de ningún tipo. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, al Alto Comisionado de Derechos Humanos, a la representante de la OEA en Honduras, a la Unión Europea y Honduras en general, que sea testigo de lo que está pasando en este momento en el CNE Honduras. Luego, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Este día el CNE fue objeto de intimidación e injerencias que atentan contra su independencia y autonomía, garantizadas en el artículo 51 constitucional. Hasta perros antibombas metieron a las oficinas de las consejeras y la secretaria general. Desde el Partido Liberal Honduras condenamos estas acciones abusivas que atentan contra nuestra democracia. Y acompaña un video, no sé si tiene audios y videos, si lo puedo mostrar, por favor. Es el video que adjunta en su mensaje, póngalo por favor de nuevo, el presidente del Partido Liberal, el abogado Gianni Rosenthal, al hacer una denuncia que dice que el CNE fue objeto hoy de intimidación e injerencias que atentan contra su independencia y autonomía garantizadas en el artículo 51 constitucional. Hasta perros antibombas metieron a las oficinas de las consejeras y la secretaria general. Desde el Partido Liberal condenamos estas acciones abusivas que atentan contra nuestra democracia. El dirigente del Partido Nacional, Áfrico Madrid, acusó al precandidato presidencial, Narri Afura, de negociar y entregar los organismos electorales al expresidente Zelaya Rosales, pero Tito Afura lo niega. Áfrico Madrid señala que esto ocurrió en marzo del presente año en las negociaciones que se dieron en el Congreso Nacional para elegir entre ellos a Marlon Ochoa y Ana Paola Hall como consejeros del Consejo Nacional Electoral. Tito Afura pudo, por descarte, sugerir a sus negociaciones o contrapartes en esa negociación, sugerir que propusieran otras personas menos sectarias, personas menos radicales que estas dos personas que ya
Ambos, uno es activista furibundo del Partido Libre, como lo es Marlon Ochoa, y Ana Paola Hall demostró estar parcializada con Libre en todo el proceso electoral pasado, al hacer, como lo dije anteriormente, comparsa con Rixi Moncada. Entonces, esa carta que yo envié o que publiqué al nacionalismo en el mes de marzo, prácticamente se confirma el día de hoy o el día de ayer, en donde que sí hubo negociación, en donde el presidente Manuel Zelaya Rosales emitió un tuit el día de ayer en donde confirma que hubo una negociación y está más bien molesto porque esos interlocutores con los que negoció supuestamente hoy no le quieren cumplir. Este diputado desmiente las aseveraciones. Y no es cierto que Tito Afura se haya entregado a Mel Zelaya, ni mucho menos. Al contrario, aquellos acuerdos de marzo de este año lograron que el Partido Nacional lograra integrar en órganos electorales tanto el TJE, el RNP y el CNE a nacionalistas. El precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Afura, también rechaza los señalamientos. De ninguna manera. El acuerdo que se llegó es nombrar todas las autoridades en las dependencias e instituciones del gobierno de cara a las elecciones. Eso fue lo que se hizo el 19 de marzo. Y de ahí el resto, el artículo 55 dice que son los 3 consejeros que deben de ponerse de acuerdo. Así es que solo hablamos del CNE y donde deja el TJE, donde deja el RNP, que se tienen que poner de acuerdo. Eso es lo que dice el artículo 55 de la Constitución, son ellos los que deciden. Afura también señaló que son los consejeros del organismo electoral quienes definirán quién será el presidente de forma rotatoria por un año y no los partidos políticos. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. Solo como antecedente y como contexto, el porqué de este tema de la negociación y lo demás, y por qué hacen ellos alusión a marzo, porque el expresidente Zelaya y coordinador de Libre ayer en su cuenta de redes sociales dijo que el 19 de marzo de 2024 los partidos políticos a través de sus bancadas en el Congreso lograron un acuerdo histórico, democrático y transparente para la integración o el nombramiento o elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia, Directiva del Congreso Nacional y del Ministerio Público. Y que ahora, cuando es momento de cumplir la palabra empeñada, no recuerdan nada. ¿A qué se refiere también el presidente Zelaya? No solo a ese acuerdo, que en efecto fue un acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios, porque ya usted sabe que en todos esos cargos quienes van son representantes del Partido Nacional Libre y del Partido Liberal. Eso es así. Pero a lo que hace alusión el presidente Zelaya es que cuando se publique en la Gaceta la elección, en el Diario Oficial de la Gaceta, la elección en el Congreso Nacional de los miembros del Consejo Nacional Electoral, ahí, según el presidente Zelaya, el orden en el que aparecen es el orden en el que deberían de asumir, o al menos entenderíamos el orden en el que se acordó o se negoció que iban a asumir la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Mostremos más en detalle, por favor, esa publicación del Diario Oficial La Gaceta, que es del 20 de marzo de 2024. Aparece en la lista de a elegir a los ciudadanos, en el decreto que publica La Gaceta, 1, Ana Paola Hall, 2, Marlon David Ochoa, 3, Cosette Alejandra López. Eso significaría, según el expresidente Zelaya, que ese fue el acuerdo, no solo nombrarlos, sino que en ese orden iban a ocupar la presidencia. Es decir, según el presidente Zelaya, la abogada Ana Paola Hall, a partir de septiembre de este año hasta septiembre de 2025, le tocaría la presidencia durante las elecciones internas de los partidos políticos en marzo del próximo año. Y que en septiembre de 2025 a septiembre de 2026 sería el representante del Partido Libertad de Refundación, quien asumiría la presidencia, quien en ese cargo presidiría el Consejo Nacional Electoral durante las elecciones generales. Y luego de 2026 a 2027, la representante o delegada del Partido Nacional, la abogada Cosette López. Eso es lo que arguye el presidente Zelaya. Dijo, nosotros tuvimos ese acuerdo, nombramos a todas esas personas y en el orden en que salieron publicados en el Diario Oficial de la Gaceta, en ese mismo orden, deben asumir la presidencia del organismo electoral. Tito Afura dice, sí es cierto, se llegaron a acuerdos para nombrar las autoridades, pero no el orden en el que iban a ocupar la presidencia. Es decir, ese es según el acuerdo, según la negociación que hubo,
que argumenta el expresidente Zelaya que ahora no quieren cumplir. La publicación en el Diario Oficial de la Gaceta en ese orden, y que en ese mismo orden entonces, como aparece en la derecha, sería el escenario que se logró en base a esa negociación. Nadie ha salido a decir yo negocié, yo estuve en esa negociación, yo logré ese acuerdo, yo participé en este asunto. Solo el expresidente Zelaya que le dice, bueno, llegamos a ese acuerdo y ahora ustedes no quieren cumplir. Por ejemplo, la precandidata presidencial del Partido Liberal, la abogada Maribel Espinosa, aseveró que está en contra de que el Partido Libre tenga la presidencia del Consejo Nacional Electoral, no solo en las elecciones generales, sino que también en las elecciones internas de marzo próximo. En primer lugar, no es conveniente a la democracia que el partido que está en el gobierno esté liderando las elecciones, ya sea las elecciones primarias o las generales. Ese es un principio democrático. 2, hay una excesiva concentración de poder. Libre ha estado haciendo las mismas cosas que Juan Orlando Hernández, que antes rechazaba. No puede estar la precandidata como ministra de Defensa. Entonces, ¿cómo? Supóngase usted que lo elijan para las elecciones primarias. Ajá, y la ministra de Defensa es la responsable de transportar los materiales electorales. No tiene sentido. No solo es un conflicto, sino que es una contravención a disposiciones de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Están politizando las Fuerzas Armadas. Eso no puede acontecer si las Fuerzas Armadas son apolíticas. Libre está abusando del poder día a día y lo hace porque sabe que solo tiene 2 alternativas: o hacer un megafraude electrónico o tomarse el poder a la fuerza. Esta es la posición del Partido Nacional y del Partido Liberal. El Partido Nacional expresa que Libre no puede manejar el Consejo Nacional Electoral porque el poder se concentra en una sola familia. ¿Usted ha visto cómo Marlon Ochoa, cuando fue director de la SAL, emitió palabras exabruptos al Partido Liberal, y ahora también lo vuelve a hacer? O sea, una persona que más allá de lograr los consensos, de lograr esa paz y estabilidad, más bien va a caer un caos y una destrucción a lo interno del Consejo. Por su parte, el Partido Liberal es del criterio que Libre no puede manejar el ente electoral porque tiene una agenda oculta. Hemos exhortado a nuestra representante a no tener alianzas con Libre. Esto nos lleva a que ella podría asumir ya sea 2024-2025 y el Partido Nacional 2025-2026 o al revés, pero en ningún momento puede ser Libre. Pero Libertad y Refundación dice que el Partido Nacional y Liberal son los que han estado a cargo en los últimos 3 procesos electorales. Y no había conflicto de intereses en el 2013, que estaban en el gobierno presidido por el Partido Nacional, y no había conflicto de intereses en el 2017 cuando estaba presidiendo el Partido Nacional, y el 2021 nunca Libre. Rick Moncada no presidió nunca ni elecciones primarias ni elecciones generales, nunca fue presidente. La disputa por quién maneja las elecciones internas y generales en el Consejo Nacional Electoral ha generado controversia, pero sectores piden que se respete la autonomía del ente electoral. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia no siguieron el orden de la publicación con sus nombres en el Diario Oficial de la Gaceta cuando fueron electos. Y ellos fueron los que decidieron quién iba a sustituir a la presidenta del Poder Judicial en su ausencia. Gran controversia ha causado entre los políticos quién debe ser el presidente del Consejo Nacional Electoral, si respetando el orden de precedencia o consensos entre los partidos políticos. Por ejemplo, en el Diario Oficial La Gaceta, publicada el 20 de marzo de 2024, se muestra el orden de precedencia de los nuevos consejeros electos del Consejo Nacional Electoral. En primera línea está Ana Paola Hall, Marlon David Ochoa. Este orden se debe respetar según el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales. Pero otro ejemplo claro es que los consensos superan el orden de precedencia. En la Gaceta del 17 de febrero de 2023 se publicó por orden de precedencia la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por la presidenta Rebeca Raquel Obando y segundo el magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos. Sin embargo, en base a consensos,
El Pleno de Magistrados se puso de acuerdo que la magistrada Sonia Marlina Dubón será la titular del Poder Judicial en ausencia de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, y no el magistrado Luis Fernando Padilla, como lo dice el orden de precedencia. Que en caso de ausencia, excusa o recusación, específicamente en ese tipo de situaciones, será sustituido por quien haya sido aprobado por el Pleno. Entonces esa decisión está siendo sometida y siempre podrá someterse a la decisión del Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ha sido funcional hasta este momento en el Poder Judicial, específicamente en la Corte Suprema de Justicia, no ha representado ningún tipo de conflicto, operativamente ha sido viable y en relación a las tareas que ya se sabe corresponden a la Corte Suprema de Justicia, resultan de manera funcional y operativa con éxito y no ha representado pues ningún tipo de conflictividad. El reglamento interno del Poder Judicial establece de los consensos en el Pleno de Magistrados. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. El abogado Marlon Ochoa denunció que los consejeros salientes del Consejo Nacional Electoral inauguraron un nuevo edificio del Consejo Nacional Electoral sin haber finalizado su construcción. Mediante sus redes sociales, el consejero Marlon Ochoa denunció que el edificio del CNE fue entregado a medio palo. A pesar de eso, este pleno inauguró el edificio y develó esta placa. Pocas veces en la historia de Honduras he visto que se inaugure una obra a medio palo. Según el expresidente del Consejo Nacional Electoral, estas acciones realizadas por Marlon Ochoa son de un activista político. Pero ya es el momento, Marlon, que te despojes de esa camisa de activista política y asumas la responsabilidad de árbitro electoral. Honduras merece más. Además de esto, Kelvin Aguirre agregó que el edificio no se concluyó por problemas con una licitación. Se declaró fracasado el proceso de licitación anterior, que no es imputable al Pleno de Consejeros también pasado, porque fue que no cumplían los requisitos de las empresas que ofertaron, se vuelve a lanzar el proceso y otros aspectos que son internos. El edificio está totalmente impecable, ustedes lo pueden ir a ver, su infraestructura. Una de las molestias que externó Marlon Ochoa es no haber incluido el nombre de la presidenta Xiomara Castro en la placa. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. El Pleno del Congreso Nacional aún no conoce la renuncia del diputado, porque sigue siendo diputado porque el Pleno del Congreso Nacional no la ha aceptado. Y sigue siendo secretario del Congreso Nacional. Aunque él haya presentado la renuncia a la Secretaría del Congreso Nacional, según lo dijo hoy el diputado por Libre Ramón Barrios. Dice, según el abogado Barrios, que ya la renuncia llegó a la Secretaría del Congreso. Dice el diputado Ramón Barrios. Pero es el Pleno del Congreso el que debe de aprobarla. La mensaje de la comandante. El pasado 31 de agosto, Carlos Zelaya, después de confirmar su aparición en un video con narcotraficantes, aseguró que renunciaba a sus cargos en el Congreso Nacional. Voy a presentar mi renuncia al Congreso Nacional como diputado y como secretario del Congreso para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y que se me investigue. Luego, el 2 de septiembre, presentó su renuncia, pero ante el Consejo Nacional Electoral. Entregando mi renuncia formal e irrevocable al cargo de diputado por el departamento de Olancho. Sin embargo, hasta hoy sigue siendo diputado, cuestionan sus compañeros del legislativo. El diputado Carlos Zelaya no ha renunciado a su cargo, sigue siendo diputado y sigue siendo el secretario del Congreso. Pareciera que se trata de un show del partido de gobierno, que no quieren realmente que renuncie. En cuanto al cargo de secretario del Congreso Nacional, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece, en caso de ausencia definitiva de algún miembro de la Junta Directiva, este debe ser electo por el Pleno. Me parece mucha ignorancia de parte del diputado y secretario Carlos Zelaya, siendo secretario y miembro de la Junta Directiva, ir a un lugar que no debe a interponer su renuncia. Trámite correspondiente tiene que ser ante la Secretaría del Congreso Nacional, el cual lo debe de agendar y en la siguiente sesión del Congreso Nacional proceder a leer la renuncia y a que el Pleno
se pronuncie si la acepta o no la acepta. Sin embargo, diputados de Libre aseguran que sí, ya se presentó la renuncia ante el Congreso Nacional. Bueno, se presentó a la Secretaría del Congreso Nacional de la República. Eso debe ser sometido al Pleno, discutido y votado por el Pleno. Vamos a esperar que la Junta Directiva lo ponga en agenda. El Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación aceptó a inicios de esta semana la renuncia de Zelaya de las filas de la institución. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. O sea que, según el abogado Barrios, diputado de Libre por Cortés, ya llegó la renuncia a la Secretaría del Congreso, según el abogado Barrios. Pero no se ha presentado al Pleno que debe aprobarla o no. Y como no se ha presentado, entonces sigue siendo diputado y sigue siendo secretario del Congreso. Cuando finalmente se presente y el Pleno la acepte, se deberá nombrar por el mismo Pleno a quien vaya a sustituir en la Junta Directiva el cargo de secretario o secretaria en la Secretaría del Congreso Nacional, porque puede ser un diputado o una diputada. O sea, el caso del señor Carlos Zelaya, Libre puede nombrar obviamente al sustituto, quien va a asumir ese puesto como diputado, pero en la Junta Directiva, el cargo de secretario, que es el cargo que él ostentaba, debe ser electo por el Pleno. Y eso no ha ocurrido porque tampoco el Pleno ha aceptado la renuncia del señor Carlos Zelaya, porque la renuncia no ha sido presentada ante el Pleno, aunque según el señor Barrios está en la Secretaría, pero tiene que ir al Pleno para que ahí se discuta y se apruebe. Sobre ese video, dice el abogado Juan Jiménez, el abogado peruano Juan Jiménez, que usted sabe, usted fue vocero de la MASI aquí en Honduras, ha dicho, bueno, por ese video fue que Honduras denunció el tratado de extradición con Estados Unidos. Se debe generar confianza en el proceso electoral, aseguró Jiménez. Ciertas entidades del Estado, ciertas instituciones públicas que tienen que marcar cierta independencia para que puedan generar confianza y credibilidad a la población, deberían tener efectivamente un nivel de independencia de la política de manera importante, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al Poder Judicial, al Ministerio Público, por supuesto, al Tribunal Superior de Cuentas y ciertamente para poder generar confianza en un proceso electoral es muy importante que las autoridades electorales también sean independientes al ámbito político. En Honduras siempre hay una, digamos, una injerencia política, sobre todo política partidaria, ¿no? De estas entidades que hace que, digamos, las cosas a veces no funcionen adecuadamente y generen estas suspicacias o generen críticas. Lamentó también que no hay voluntad política para la instalación de la Sisi en el país. Sí, mire, yo creo que es muy triste lo que está pasando en este punto en el país. Y soy sincero en decirle, un poco, siempre lo fui, digamos, cuando estaba en el país, de plantear que no existe, yo creo, una voluntad política para instalar una misión de este tipo. La clase política hondureña, en general, yo diría que tiene mucha desconfianza en que se puede instalar una misión de este tipo. Y yo diría que el signo, la evidencia de esto, no solamente está en los discursos a veces huecos, incoherentes que se escuchan, sino básicamente por la necesidad de normas importantes para poder desmontar las estructuras criminales que imperan en el país, porque no solamente tenemos un problema de corrupción en Honduras, sino como siempre lo dijimos, en Honduras quizás el principal problema es la impunidad. En cuanto al video de políticos con narcotraficantes, aseguró que es la evidencia del por qué el gobierno eliminó el tratado de extradición. Pero luego yo creo que con este video ya se pueden saber cuáles son las razones o la evidencia, digamos, para hablar más en concreto, de por qué el gobierno ha decidido denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Esta definitivamente es una pésima noticia, no solamente para Honduras, sino para el mundo. Entonces la conexión, digamos, entre el narcotráfico y la política de Honduras es muy estrecha. Entonces yo creo que mal hace el gobierno, y permítame acá una crítica como ciudadano de la región, y además interesado en que no existe impunidad en otros países, mal hace el gobierno en victimizarse y en no plantear una idea concreta de cooperación en investigaciones de este tipo, porque probablemente lo que esté sucediendo en el país, no lo sé, porque esto sí, soy sincero, no lo sé, es que se inicie una investigación por las autoridades hondureñas a partir de este video
impidiendo de esta manera que puedan las personas que están involucradas en estos hechos ser procesadas en los Estados Unidos. El mensaje que está dando el gobierno a las estructuras criminales, decidiendo que no exista ya un tratado de extradición con los Estados Unidos, es muy grave y puede ser el detonante de un incremento de la actividad criminal en el país, ¿cierto? Muchos narcotraficantes seguramente podrán sentirse más tranquilos de poder realizar actividades criminales sabiendo que ya no van a ser extraditados a los Estados Unidos, en donde serán juzgados seguramente con mayor severidad. Juan Jiménez Mayor solicitó también no politizar más el país y rectificar malas decisiones. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. La Fiscalía de Nueva York solicita 20 años de prisión para el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, quien fue extraditado a Estados Unidos el 31 de enero de 2023, acusado por delitos de narcotráfico. La Fiscalía de Nueva York, en su memorándum de sentencia, aclaró que el crimen de Urbina Soto no es un delito menor, ya que conspiró para importar miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, en alianza con el cártel de los Cachiros, y que esta actividad es considerada a gran escala, utilizando además sus conexiones y cercanías con figuras como la del expresidente Juan Orlando Hernández. El coordinador general del Libre y asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, en su cuenta de redes sociales, hoy a las 2:08 de la tarde. Este sábado 14 de septiembre hago un llamado a los colectivos ciudadanos de la Resistencia y al pueblo en general a movilizarnos frente a Casa Presidencial para mostrar nuestro decidido apoyo a la valiente lucha que libra por la independencia y dignidad de Honduras nuestra presidenta Xiomara Castro. Debemos oponernos firmemente a quienes promueven y organizan un nuevo golpe de Estado. Golpes nunca más, no volverán. Partido Libre, dice el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Sanpedranos, jóvenes en su mayoría, desempleados, piden al gobierno abrir nuevas fuentes de empleo. Son decenas de jóvenes a diario con currículum en mano que no encuentran trabajo en San Pedro Sula. Bastante de la muchachada y a personas buscando empleo porque están desesperados y dicen que no hayan la forma, pues, y van a meter papeles y la verdad de las cosas solo les prometen que les van a dar y como no hay plazas vacantes, la gente no hay empleo, no hay que hacer, está desesperado el país. Pues, esperamos que la presidenta invierta en eso, pues, y abra empresas para que la gente genere dinero, pues. El cierre de maquilas en el norte del país está dejando a muchos sin empleo, buscando emigrar. La verdad no hay nada. Estamos ahorita, como dicen, arruinados, pues sin empleo, sin nada. Están con tantas empresas que están cerrando también y se van para otro país. Sí. ¿Verdad? Le pedimos a la presidenta Xiomara pues, que busque motivos, formas para poder abrir empresas. ¿Verdad? Los muchachos que están grabando, también hay personas, muchas que están sin trabajo, pues. O sea, que tal vez se han grabado, pero de puro fake, sí. Porque no hay. Sin trabajo, muchos pasan hambre en San Pedro Sula. No hay empleo y no hay dinero, está palmado y lo que tenemos, cómo salir adelante con lo propio, no generamos nada porque la gente está hule. ¿A diario se ve pasar gente con currículum? A diario se ve gente sufriendo porque no tiene que llevar de comer a la casa. Los desempleados claman a este gobierno abra los espacios para la atracción de inversión extranjera y la generación de fuentes de empleo. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo.